Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 37 minutos han pasado de las 18 horas y ahora, como lo habíamos anunciado, nos parece sumamente relevante, impostergable poder abordar la situación crítica que está atravesando nuestro hermano país de Colombia, no solamente porque de por sí nos importa tratar la temática, sino porque está teniendo ha habido un alarmante silencio de la comunidad internacional y también periodísticamente hablando respecto a lo que está sucediendo allí en Colombia. Por ello vamos a dialogar con Jorge Enrique Laverde Herrera. Él es docente secundario, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Rectores de Colegios Distritales. ¿Cómo estás, Jorge? Carla y Marcos te saludan. Sí, gracias, Carlos y Marcos. Un saludo muy fraternal ahí a Radio de Noticias en la segunda edición, allá en la localidad de Río Cuarto, y un saludo a todos los argentinos. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Jorge, sabemos que las protestas han empezado a partir de una reforma que ha querido implementar el gobierno de Iván Duque, pero en realidad es la gota que ha rebasado el vaso, es el corolario de una serie de medidas que se han venido tomando en Colombia. ¿Cómo ha sido todo el proceso de ebullición o de toma de conciencia de la sociedad colombiana hasta llegar a este intento de reforma tributaria? Sí, Marcos, como lo ha dicho, esa es la copa que rebosa el vaso. Realmente, finalmente la reforma agraria no es la reforma, de que se da a toda la parte de impuestos y todo eso que se nos ha metido en el proyecto del gobierno, no es solamente eso. Alrededor de la reforma tributaria también hay otras reformas. Hay una reforma presentada a la salud que ya está privatizada en Colombia. Aquí en Colombia ya el 90% de la salud está en manos del sector privado y se pretende entregarla a los multinacionales, a los grandes conglomerados, en un proyecto de ley que está en el Congreso también y que todavía sigue adelante. Igual el problema de la pandemia ha afectado muchísimo, ha habido un mal manejo del presidente Iván Duque y la gente ha estado en cuarentena, se ha tenido que cerrar sus negocios, están quebrando, hay un mayor desempleo. El desempleo aquí en Colombia, según las estadísticas oficiales, llega al 15.9%, pero sabemos que es mucho más. Hay una informalidad en Colombia que llega al 65% por lo menos, o sea, la gente está sin empleo, la gente está sufriendo hambre, está sin trabajo. Entonces realmente digamos que lo de la reforma tributaria es como en Colombia decimos, el florero de Llorente, que fue algo que se dio cuando la independencia de Colombia, pero realmente es una situación bien crítica. Los jóvenes, que son los que están enfrentando directamente la pelea, porque son los que más salen, en cuanto a los más adultos tienen temor, pero ahí estamos también los dirigentes populares, del magisterio, de la Central Unitaria de Trabajadores. Y el paro comenzó el 28 de abril, pero era un paro que ya venía desde antes. En el 2019 había habido un paro el 21 de noviembre que se alargó hasta el mes de diciembre y que iba a continuar al año siguiente, y alcanzó a empezar, pero resulta que por la cuarentena nos encerraron y digamos que se calmó un tanto la situación, y ahorita explotó, porque ya la reforma tributaria le generaba impuesto a todos los productos de la canasta familiar, a los alimenticios, a lo que tiene que ver con la gasolina, bueno, a todo lo necesario y básico que necesita la población, y mientras que a los grandes ricos se les disminuye los impuestos. O sea, eso es algo bien grande. El gobierno, además hay una corrupción muy terrible en Colombia. Aquí se han robado más de 50 billones de pesos, hablando en pesos colombianos,
sea, algo más de 15.000 millones de dólares se han robado los grandes propietarios del país que están en el gobierno en este momento, y en la reforma tributaria aspiraban a recuperar más o menos la mitad de eso, unos 7.500 millones de dólares, y realmente todo sobre impuestos a la población, no a los grandes propietarios y menos a la banca, que anualmente gana billonarios pesos colombianos. Entonces realmente es una situación. Ya hemos llevado 10 días de paro, en este momento saliendo todos los días a la calle haciendo cacerolazos. La gente por su propia voluntad sale por las noches a las calles, sale con sus cacerolas a golpearlas, a marchar. O sea, se han bloqueado las vías tanto de la ciudad en Bogotá como del país. O sea, hay una protesta que es generalizada. Los camioneros, los taxistas, todos que están afectados están en la calle. Y como digo, fundamentalmente los jóvenes son los que han mantenido esta protesta mucho más, porque pronto las fuerzas sindicales han sido golpeadas durante muchos años, y digamos que lo más fuerte que tenemos en Colombia es el sector del magisterio, al cual yo pertenezco, que es liderado por la Federación Colombiana de Educadores, y es una de las perseguidas también aquí, porque se ha tratado de involucrar en muchos problemas y muchas cosas desde el gobierno nacional, y se persigue a los dirigentes del magisterio también y de otros sectores populares, ¿cierto? Entonces, por otro lado, además vienen masacrando a los excombatientes que firmaron el acuerdo de La Habana en el año 2016, y hoy ya más de casi 260 excombatientes han sido asesinados. Muchos líderes sociales se vienen asesinando, sobre todo en este gobierno. Entonces la situación es bien compleja, por eso es que la gente está desbocada en la calle protestando. Jorge, ¿qué tal? Carla te saluda. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la comunicación. Y bueno, creo que una de las cosas que más ha impactado principalmente en los países aledaños y a raíz de las redes sociales, ¿no?, que han sido uno de los medios principales en donde se ha divulgado todo lo que ha pasado y lo que está pasando en Colombia, y tiene que ver con la represión brutal, violenta, la cantidad de desaparecidos, de asesinatos, de violencia policial, institucional. Bueno, ¿cuál es el plan a seguir frente a esto? Porque digo, es una forma de callar al pueblo, es una de las herramientas que tiene el Estado para callar al pueblo. ¿Cuál es la salida frente a esta represión? Mira, Carla, primero, bueno, ya yo sé que se han enterado por los medios y por las redes, etcétera. Pronto los medios de comunicación oficiales no lo dicen, pero digamos, sí, la represión ha sido terrible. Desde el día 28 de abril ya fueron más o menos 7 los asesinados, o sea, y en la ciudad de Cali, aquí en el departamento del Valle, en Colombia, fueron donde más se dio la represión, y salieron disparando y todo. O sea, a veces en los medios de comunicación, sobre todo televisivos, muestran de pronto el vandalismo, ciertas cosas que se dan dentro de un proceso de estos, pero todo es provocado por las fuerzas armadas, las fuerzas militares, y por civiles que están al servicio de la policía y de las fuerzas armadas, y que atacan a la población con disparos. Han matado una niña pequeña aquí en el caso de Bogotá, han perdido ojos varios muchachos jóvenes, y ya hoy sobrepasa los 30 asesinatos de la gente del pueblo que han venido, sobre todo digo, la mayoría de ellas, hay alrededor de casi 20 que son de la ciudad de Cali, pero igual en todo el país están asesinando. Lógicamente, ¿cuál es la salida? Se le ha pedido al gobierno que eche atrás las reformas. Logramos, y hay que decirlo que es un triunfo de la protesta, que la reforma tributaria fuera retirada del Congreso colombiano. El ministro de Hacienda renunció ante esto, pero por ejemplo siguen los otros proyectos, los de salud, los de otros que hay allí, que todos son lesivos contra las pensiones de los trabajadores, contra la parte laboral. O sea, hay una serie de cosas que van todas contra el pueblo y siguen allá en el Congreso, no las han querido retirar. La salida es que el gobierno retire todos estos proyectos y dialogue con los trabajadores. No ha querido convocar a los que están dirigiendo el paro, está convocando a los gobernantes de las localidades, de los municipios, de los departamentos, con los políticos del gobierno, etcétera, pero no está convocando al Comando Nacional de Paro, que fue el que le presentó inclusive 13 puntos desde el año pasado, y que no ha querido negociar una renta básica para que la gente no se muera de hambre y no pierda el empleo, no pierda su pequeño negocio, porque se están quebrando todos los pequeños propietarios también. Los camioneros han salido, los taxistas, y da una posibilidad que la próxima
próxima semana reciba a algunos de los dirigentes del paro y a los estudiantes, pero finalmente no está en una actitud. Entonces creemos que la salida debe ser una salida de tipo democrático, de garantizar la democracia, porque hoy en la práctica prácticamente el sector militar con el general Zapateiro, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, prácticamente el que está dirigiendo la ciudad de Cali, está totalmente militarizada, el alcalde no es autónomo allí y se pretende, ya hemos conocido un proyecto de declarar la conmoción interior, que es que los militares asumen prácticamente casi que es un golpe de Estado, y el presidente de la República pues callado, inclusive no ha salido, nos tiene acostumbrados a decirnos mentiras todos los días de 6 a 7 y estos días ni siquiera ha salido a la televisión, por ahí de pronto lo entrevistan o algo, pero realmente sí la salida debe ser una salida de tipo democrático que no genere más violencia oficial y que no siga asesinando al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano ha salido pacíficamente a las marchas que han sido muy grandes, muy voluminosas y por todas las ciudades, por los barrios, en las calles, en las principales carreteras del país, en la frontera ha habido muy buenas movilizaciones y bloqueos, pero sí, la salida finalmente es que el gobierno se siente a negociar con los organizadores del paro, con los jóvenes, con todos a negociar unas salidas que le sirvan y favorezcan a la población colombiana y no a los grandes propietarios del país. Estamos dialogando con Jorge Enrique Laverde Herrera, docente secundario y vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Rectores de Colegios Distritales en Colombia. Estos es datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Hasta el día de la fecha se contabilizan 379 desaparecidos y al menos 7 muertos en esta crítica situación que está viviendo el país colombiano. Jorge, si me permitís el paralelismo, tanto Chile como Colombia se proponían desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, como faros del neoliberalismo, no como faros del progreso, y ya sea el pinochetismo que se vivió en Chile, que tan arraigado está, como el uribismo en Colombia, empieza a mostrar estas grietas, este sistema que siempre terminan ajustando a la población, al pueblo. Bueno, Chile encontró esta salida democrática que es la reforma constitucional, que todavía no se ha podido llevar a cabo por la pandemia. Postergaron una elección hace muy poquito, hace 2 semanas, precisamente por materias de pandemia. En Colombia, si bien el pedido de mínima es dar marcha atrás todas estas reformas, ¿son conscientes de este paralelismo que hay entre la lucha entre el pueblo chileno y el colombiano? Sí, claro, mire, primero algunos de los datos que nombraba ahí como periodista Marcos son insignificantes. De verdad, aquí en Colombia sabemos que hay más de 300 desaparecidos, o sea y que los muertos son más. Usted nombraba 7, pero no, los datos oficiales son de verdad muy mentirosos. La masacre en Colombia es muy fuerte. Y creo que igual que Chile, Colombia también tiene un proceso un tanto diferente, pero igual allá, por ejemplo, bueno, hay una reforma constitucional que se va a hacer y que en el marco de la pelea contra el presidente Piñera lograron la población esto. En Colombia estamos esperando es que para el próximo periodo de elecciones, que ya el año entrante se avecina elecciones tanto presidenciales como a nivel del Congreso de la República, es que nosotros logremos ganar la presidencia y ganar el Congreso de la República. Estamos aspirando en un pacto histórico que se ha venido creando por las fuerzas de la izquierda, los sectores democráticos. Es la aspiración que se tenga un candidato presidencial y se tenga unos candidatos al Congreso y se logre desde allá derrotar, porque sabemos que el gobierno podrá decirnos alguna cosa ahora, que no va a presentar el proyecto, pero siguen las normas lesivas estando vigentes y por lo tanto creemos que eso no es la solución. Esa es una solución inicial para un conflicto que no queremos que derrame más sangre, pero igual la salida política tiene que ser más allá. Esperamos que aquí también, como en Chile, haya un avance democrático, que es lo que esperamos, y que ustedes en Argentina por lo menos también tienen unos avances importantes que nos interesa a los colombianos y a todos los latinoamericanos. Esperamos, Jorge, poder entablar posteriormente una nueva comunicación contigo para seguir abordando esta situación acuciante que está viviendo Colombia, y esperando también la reacción más allá de los organismos de derechos humanos, sino de la comunidad internacional. También Colombia era punta de lanza del Grupo de Lima, que tiene como afición denunciar los atropellos a los derechos humanos en Venezuela, pero sin embargo aquí la verdad que ha brillado por su ausencia, al menos algún comunicado del Grupo de Lima,
tema, así que bueno, pugnamos porque esto tome estado mediático a nivel internacional. Aquí en Argentina la verdad que es muy poco lo que se sabe, si no fuera por las redes sociales se viviría de manera muy opaca toda esta información que está atravesando Colombia, y que también haya un cambio en los lineamientos de la política internacional, particularmente del Grupo de Lima que conforma Colombia. Sí, señor, gracias, Marco. De todas formas, sí, espero acompañarlo en el momento que sea, y yo sé que el Grupo de Lima, en el cual está nuestro presidente y que ha estado oponiéndose a cualquier cambio en América Latina, y lógicamente nosotros requerimos que eso cambie y que se vuelvan a reestructurar organismos latinoamericanos como estuvieron funcionando anteriormente en beneficio de los pueblos nuestros, y porque todos nuestros pueblos han sido avasallados por ese neoliberalismo que se ha impuesto en la cuestión económica y social y política de nuestros países, ¿no? Totalmente, y Jorge. Gracias por la invitación. Sí, y abrazarlos desde acá, y también darles mucha fuerza, porque la verdad que llega un momento en el que el pueblo no da más, con todos los problemas de la salud, el desempleo, el hambre, la corrupción, y bueno, ahora llegó el momento de levantarse y ver si se puede mejorar un poco las condiciones en las cuales está el pueblo colombiano. Te agradecemos mucho la comunicación. Gracias, Carla, y por la solidaridad de ustedes, y la solidaridad internacional es muy importante para el pueblo colombiano. Adiós, Jorge, gracias. Así pasó por el aire de GPS de Noticias Jorge Enrique Laverde Herrera. Él es coordinador del Comité de Docentes Directivos de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación. Es un ciudadano de Colombia con quien estuvimos en comunicación para conocer bien de primera mano qué está sucediendo en Colombia tras 10 días de protestas. Just stop your crying every time you get lost.